Bienvenidos a Corresponsales, soy Herminia Fernández por Andrés Espinal. 8 periodistas y fotoreporteros han fallecido desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado. En Kharkiv, una de las ciudades en el frente de la guerra, los cronistas se están acostumbrando a informar sobre la muerte, a pesar de no haber estado preparados para hacerlo. Nuestras enviadas especiales Irene Sabio y Leticia Álvarez hablaron con 2 periodistas de esta ciudad para entender cómo el conflicto ha cambiado su profesión. Con apenas 3 años de experiencia, Ana, periodista del medio digital Nakipelo, no se imaginó que se convertiría en una reportera de guerra y que además sería una de las 2 periodistas de su diario que no abandonaron su ciudad durante el conflicto. La mayoría de la gente de mi redacción huyó al principio de la guerra para poner a salvo a sus familias. Con sus colegas lejos, Ana lleva meses durmiendo y trabajando en este sótano, donde ahora está ubicada la redacción. Mantener la serenidad para seguir informando es un gran reto. Lo más difícil es mantener bajo control la ansiedad y controlar las emociones para trabajar contando las historias de los que sufren. Oleg, colega de Ana, dejó su trabajo como fotógrafo de eventos comerciales para dedicarse a la crónica de guerra. Dice que quiere mostrar al mundo lo que está ocurriendo en su país y se prepara para lo peor con cursos de primeros auxilios. Si me siento a salvo, mi papá ha estado luchando desde el comienzo de la guerra. ¿Se siente él a salvo? Reporteros Sin Fronteras ha documentado la muerte de 8 periodistas desde el comienzo del conflicto en Ucrania, una cifra que Ucrania eleva hasta los 30, incluyendo aquellos reporteros que se afiliaron para combatir. Saba, instructor de supervivencia de conflictos, explica que muchos periodistas fallecen porque no saben qué hacer o se trata de casos desesperados. Las estadísticas dicen que la mayoría de los fallecimientos se producen por hemorragias masivas no controladas. Oleg y Anna no tienen intención de dejar de momento la ciudad. Son jóvenes reporteros que quieren crecer y hacer carrera en el trabajo de campo más duro, la guerra. Muchas mujeres que estaban en edad reproductiva antes de que se aprobara el histórico caso de Roe vs. Wade en 1973 no se imaginan cómo será la vida tras la derogación de este derecho en Estados Unidos. En términos generales, se espera que el acceso al aborto se corte para 36 millones de mujeres y que la mitad de los estados de Estados Unidos introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. En el siguiente informe conoceremos la historia de Karen Mulhauser, una activista de los derechos de la mujer que se vio obligada a autoinducirse un aborto en los años 60. Aquí el reporte de Ketevan Korgestani y Matthew Mavan. Karen Mulhauser puede ver el techo del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde las ventanas de su apartamento en Washington, D.C. Hace casi 60 años abortó, sola y en secreto. Ahora, con 80 años, no se imagina los derechos de la mujer regresando a esos días oscuros. Estuve buscando fotos, pero no pude encontrar ninguna de cuando hice esa tontería. When I was in college, back in 1964, Cuando estaba en la universidad, allá en 1964, vivía con mi novio y quedé embarazada, un embarazo no planificado. Me autoinduje un aborto y es sorprendente que esté aquí. and it's kind of amazing that I'm here. I thought I had been successful with self-inducing, and I was getting ready to. Pensé que había tenido éxito con la autoinducción y me estaba preparando para subir a un autobús para volver a la universidad, pero me desmayé en el suelo de la terminal de autobuses y me desperté en la oficina con un charco de sangre y creo que había 4 o 5 personas allí y debían saber lo que me había pasado, pero no me ofrecieron ninguna ayuda.
Me dejaron cambiarme de ropa e irme. They let me change my clothes and leave. No solo culpa al Tribunal Supremo de lo que puede ocurrir con los derechos reproductivos en Estados Unidos, también señala a las generaciones más jóvenes. Actually, in this country, and it surprises me, but because when I turned 18, I voted. Me sorprende porque cuando cumplí 18 años voté. Pero los jóvenes de este país son los que menos votan. Quizás el 20% de los jóvenes con derecho a voto votan. Así que creo que llegar a los jóvenes, para los que el aborto ha sido legal toda su vida, les resulta difícil de imaginar. Y la mayoría de ellos apoyan el derecho al aborto. Mühlhauser ha sido un activista de los derechos de la mujer durante casi 6 décadas. Y promete pasar el resto de su vida luchando para defender esos derechos fundamentales. El Líbano es un país rico en recursos hídricos. Tiene montañas nevadas que alimentan a 15 ríos y más de 2.000 arroyos. Sin embargo, años de la mala gestión de este servicio, sumado a la profunda crisis económica que afronta el país, han provocado que haya una escasez crítica de agua potable en la mayor parte del país. Etel Bonet nos trae la historia. Teresa prefiere pagar un poco más por agua purificada certificada y no poner en peligro la salud de su familia. La deficiencia del servicio en el Líbano ha convertido este recurso natural en un bien al alcance de pocos. No deberíamos pagar por beber agua, pero nuestro gobierno nos ha puesto en esta situación. Hay un nuevo brote de hepatitis A. El agua del grifo no se debe usar ni para lavar las verduras. A pesar de que el Líbano es un país con abundantes recursos hídricos, cuando el agua de la montaña llega a los ríos se contamina, ya que también se vierten residuos industriales y productos químicos agrícolas. Tratar el agua para hacerla limpia supone un desafío para los biólogos. El agua del río Litani llega muy contaminada. Aquí bajamos 1000 puntos del nivel de toxicidad, pero si no hay inspecciones en las fábricas para frenar los vertidos, se vuelve a contaminar. El río Litani es un ejemplo de cómo la mala administración de los suministros de agua y la corrupción endémica han convertido sus aguas en extremadamente tóxicas. Como consecuencia, más de 4 millones de personas, la población más vulnerable, se enfrenta a una escasez aguda de agua si no se toman medidas urgentes, ha advertido UNICEF. La gran demanda de agua potable ha hecho proliferar las empresas de distribución, pero no todas las compañías están registradas y ponen en riesgo la salud de los libaneses. Hay empresas que la venden más barata, pero a veces no ha pasado el control de calidad. Todo depende de la confianza entre el consumidor y la compañía que le suministra el agua. El agua potable ya no es asequible. Para poder llenar los tanques de los edificios, los libaneses se dejan la mitad de su sueldo pagando a empresas privadas para que no se sequen los grifos de sus casas. A nosotros llenar el tanque del camión nos cuesta casi tanto como el agua que vendemos. El precio del combustible se ha triplicado y tengo que pagar también a los transportistas. No es rentable. En barrios empobrecidos como Burjamud, donde muchas familias viven bajo el umbral de la pobreza y no pueden pagar el agua, conseguir una ración para cada miembro de la familia es una batalla diaria. Colombia votó por el primer gobierno de izquierda y Francia Márquez será la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia del país latinoamericano. Aunque no es reconocida por su experiencia política, tiene una gran trayectoria como lideresa. Sus luchas medioambientales, la representación de minorías como la indígena y la afrodescendiente, así como la de las mujeres, le ayudaron a conseguir votos. Un equipo de France 24 estuvo en exclusiva junto a Francia Márquez antes de las elecciones. Es Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia. Una llegada al poder cerca de los suyos. En campaña visitó poblaciones que defienden el medio ambiente. Como esta de Pance, a los pies de la cordillera de los Andes, donde la comunidad defiende un río declarado sujeto de derechos por la justicia. Me recobraste la ilusión de que las cosas pueden cambiar. Críticos le achacan falta de experiencia. Acaba de irrumpir en política, pero su liderazgo social y ambiental se remonta a sus 13 años cuando inició una lucha contra la minería. En 2018 fue reconocida con el premio Goldman, el premio Nobel del Medio Ambiente. Por su lucha, Francia Márquez ha recibido amenazas. Desde hace años cuenta con esquema de seguridad
Para muchos colombianos es la forma de hacer política. Gracias por el A Cali, tercera ciudad del país, llegó desplazada por el conflicto. Fue trabajadora de la limpieza y se convirtió en abogada. En el Pacífico colombiano, en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, junto con el presidente Gustavo Petro, lograron 7 de cada 10 votos. Es donde hay una mayor concentración de población afrodescendiente. Aquí en Colombia nunca han dejado gobernar una persona que sea negra. También ha recibido un gran apoyo femenino. Laura Mare, cantautora feminista, piensa que la vicepresidencia es el paso previo a la presidencia. Yo creo que ella lo que está haciendo es ganar espacio y abrir espacio para que muchas más personas como ellas tengan acceso al poder. Es entre los afros, los indígenas y las mujeres donde más apoyo ha encontrado Francia Márquez, los nadie, a los que quiere representar desde la vicepresidencia. Gracias por acompañarnos en Corresponsales. Siga con la programación de France 24 y France24.com.